Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya Denontzat. ¿Cómo se eligen los protagonistas de Tele7? Pues son siempre gente que a los equipos de esta casa, cuando vamos a grabar temas para informativos, nos resultan interesantes, nos llaman la atención y sabemos que seguramente tengan muchas cosas que contar. Y una de esas personas que de verdad destaca cuando vas a una rueda de prensa de él es Ricardo Santamaría, que para nosotras, en nuestros informativos de Tele7, es el máximo representante del Centro de Estudios Históricos Trueba. Ricardo, ¿lo he dicho bien? No, no del todo. Sabía yo. No del todo. Esto fue una empresa. Estamos haciendo esta entrevista, que se sepa, en las instalaciones del Campillo del antiguo periódico Salgai. Sí, bien, bueno. ¿Por qué estamos aquí? De Salgai o de otras muchas cosas. Entonces, toda esa empresa, esa actividad laboral, fue derivando por una serie de razones. Y derivó, pues, ¿hacia dónde derivó? Pues, lógicamente, derivó hacia la historia local. Por varias razones. Una de ellas es que aquí en la plantilla había dos periodistas muy bien formadas y que siguen trabajando en la historia local. Y luego, pues, por mi formación, ¿vale? Entonces, por mi formación y por mi inclinación hacia la comarca de Encartaciones, hacia la que siempre he visto que estaba y está hecha polvo, está totalmente empobrecida y que es la Colajo de Vizcaya, ¿no? Lo uno y lo otro. Tu formación, háblanos de tu formación. De esos dos periodistas que colaboraban contigo en Salgai, que es con los que tú luego derivas al Centro Trueba, ¿quiénes son? ¿Cómo se llaman? Pues Marta Zaldívar y Laura Zaldívar. Vale. Y luego ellas son periodistas, ¿y tu formación también eres periodista? No, yo no soy periodista. No. Y yo soy una persona que en un momento determinado de mi vida me encantaba la campiña francesa. Y me fui para allá y estudié en Talans 3, en Burdeos. ¿Qué estudié allí? Pues lo que me gustaba, pues siempre he partido de la base de que para ser mínimamente feliz tenía que hacer cosas que me gustasen. Y lo que me gustaba era el mundo de la prehistoria. El mundo de la prehistoria que yo en aquel momento no sabía prácticamente nada, pero sí me llamaba la atención muchísimo. Pensaba que me podía dar explicaciones a mi vida existencial total. Y entonces me fui para allá, asesorado por una persona y con un pequeño enchufe en el sentido de que yo había hecho aquí mis estudios reglados, estaba pues en la universidad intentando hacer derecho. Dios mío, cada vez que me acuerdo... ¿Qué pintabas tú allí, no? Y entonces fui allí a Talans y entré directamente en el laboratorio de prehistoria, porque el laboratorio de prehistoria tenía unos estudios reglados, unos estudios que era concretamente prehistoria. O sea, no partías de la historia y luego me especializo en prehistoria como aquí, sino que allí ibas directamente a la prehistoria. Y bueno, allí estuve un tiempo. Estos estudios se denominaban y se denominan C4 y bueno, pues al mismo tiempo te permitía estar realizando labores de campaña, ¿no? O sea, pues creo que desde el primer año, por lo menos en mi caso, participé ya en excavaciones, tenía todos los años unos compromisos que había que ir a hacer excavaciones, fuesen excavaciones de salvamento o fuesen excavaciones regladas de las que duran año y año. Y bueno, pues ahí en eso pasé un tiempo de mi vida, muy motivado, muy feliz y muy todo.
¿Algún encantaba hallazgo? la prehistoria. ¿Algún hallazgo en el que participaras? Me imagino que serían excavaciones en Francia, me imagino. Sí, era toda la zona de la Dordogne, la Segonde, toda esa zona. Sí. Interesante. Y de ahí en eso, pues hallazgos, pues bueno, o sea, te quiero decir que todo funcionaba en equipo. Luego vamos a hablar pues, de un hallazgo, quizá los hallazgos de las agujas perforadas del Solutrense fuese lo que yo recuerdo como cosa más importante, ¿no? Eso fue en Combesonier, una excavación pues, que está en la Dordoña. Y de ahí en eso, bueno, estuve, ya te digo, unos años, ya no había estudios reglados, ya había acabado, seguía haciendo excavaciones, pero claro, las excavaciones pues, se hacen siempre en los meses secos, ¿no? Como puede ser pues, en junio, como puede ser incluso agosto, septiembre, octubre, muchas veces y tal. Y el resto del año, pues el Ministerio de Cultura francés me dio la oportunidad de hacer trabajos de inventario. Y trabajos de inventario es que en los museos, pues bueno, hay muchísimas piezas acumuladas de diferentes arqueólogos, de diferentes épocas, incluso del siglo XIX, donde están ahí en eso, pero de vez en cuando hay que testificar que están, hay que incluso limpiar o en todo caso hacer un inventario para saber si falta algo, para saber en qué estado está, si está deteriorado o no está deteriorado. Entonces ahí en eso me permitió pues ya recorrerme prácticamente con toda Francia, sobre todo las zonas de París, el Museo del Hombre en Trocadero, o Saint-Germain-en-Laye, o todo esto, o sea, sitios donde había muchísimo material de los arqueólogos, que ya te digo que muchos de ellos hicieron sus excavaciones en el siglo XIX, como Passemar, por ejemplo, en Istúriz, o tal. Concretando, esa era es mi pasión, digamos, personal. Sigo muy de cerca la prehistoria. La prehistoria ha tenido, estos últimos 20 años, ha tenido unos avances increíbles, o sea, pues porque se invierte mucho más dinero, porque hay muchas excavaciones abiertas, por los avances científicos, sí, por un montón de cosas. Y todo ha tenido unos avances increíbles. O sea, nosotros en aquellos tiempos, de los años 80, por ahí, hasta el 90 y así, éramos unos pipiolos, éramos, digamos, todos los arqueólogos del ayer, ¿no? Los que todo lo hacíamos y sacábamos mil conjeturas, pero hoy ya hay muchos medios que ya te permiten desde el primer momento evitar la conjetura y saber exactamente qué es lo que pasa, como son las pruebas de ADN y otras muchas cosas, ¿no? Me sigue encantando la prehistoria, sigo en contacto, de vez en cuando hago una visita, me encanta totalmente la prehistoria, como tema ya hoy día personal, vamos, o sea. ¿Y te quedas ahí en Francia o luego vuelves aquí? Ya con unos estudios importantes, claro, porque has estudiado en Burdeos. Sí, pero aquí no había cabida, o sea, quiero decir que llegar aquí en esto y entrar, por ejemplo, en la Universidad de Vitoria, y era totalmente diferente. Te quiero decir que aquello era algo... Francia, pues en un momento determinado, fue un poco la cuna de la prehistoria mundial, porque allí no solamente se desarrolló la arqueología de forma muy temprana, sino que hubo grandes yacimientos. Date cuenta que, por ejemplo, definimos al hombre de Cro-Magnon porque es un topónimo de la Dordogne, donde Cro, que viene de piedra, de voladífero y demás, y Magnon era el dueño de la campa. Sí. O sea, es Cro-Magnon, o sea, y bueno, aparte de eso, muchos otros digamos, definiciones concretas y tal, pues eran francesas, ¿no? ¿Tú qué sabes tanto de eso? Cuéntame alguna curiosidad, ¿cómo de desarrollados estaban en el habla? No se sabe, o sea, quiero decirte que para que te hagas una idea, en el año 78 que tengo yo el primer contacto, recuerdo haber visitado, pues como cosa curiosa y de iniciación, pues haber visitado el Museo de la Prehistoria del Ceci de Tallac, que es un punto clave en la prehistoria mundial, que está en la Dordogne, y allí tienes una escultura enorme, ahí en el tejado, pues de forma de recibir un poco al visitante, ¿no?
Y es un hombre de neandertal, pues así, tosco, con pinta animal, con pinta de lo que tú quieras. Hoy día se sabe que vamos, no solamente eran más potentes físicamente que nosotros, sino que además su capacidad craneana es superior a la nuestra, por lo que puedes llegar a pensar que eran más inteligentes que nosotros, sí, ¿no? sí. Entonces, todo eso ha evolucionado en función a que te lo ha ido marcando la ciencia, ¿no? Y bueno, y luego todos ellos se han extinguido, o se extinguieron, todos ellos, unos antes, otros después, y hemos quedado nosotros. Bueno, explícate eso. ¿Y nosotros qué te parece? ¿Cómo va el mundo? ¿Arrasaremos con la Tierra? ¿Eres pesimista en cuanto a la evolución del hombre? Sí, yo totalmente pesimista. Yo creo que sí, arrasaremos con... Estamos arrasando, es que no es que arrasaremos, es que estamos arrasando día a día, o sea, arrasando con todo. O sea, el liberalismo, nuestra forma de vida nos impone eso. Como no seamos capaces de frenar este crecimiento, de consumir menos, de hacer mil cosas y tal, arrasaremos con todo, o sea... Bueno, ¿cuándo vuelves de Francia? No, estuve ahí trabajando un tiempo y luego volví por aquí, año 80, no sé, 87 o por ahí. ¿Y cuando vuelves qué haces? Ahí es donde está. Cuando vuelvo hago maracas mañana y tarde. Pues bueno, en un principio asesorado voy a la universidad, venía asesorado, venía con carta de recomendación, de Burdeos, voy a Vitoria, pero aquello no me convence ni tampoco nada. Pero bueno, te quiero decir que aquellos eran unos estudios profundos, con una mentalidad diferente. Date cuenta que se acababa el franquismo, que las universidades aún eran más rígidas que la puñeta, en fin, que el nivel de estudios aquí, pues muchas veces no te apetecía estudiar, te echaba un poco para atrás, ¿no? Llegas allí a un mundo abierto, donde los profesores son totalmente cercanos, donde, en fin, era un curso de 28 personas, muy bien, o sea... ¿No te gustó entonces cuando vuelves aquí cómo estaba la universidad en ese momento? ¿Y a qué te dedicas? ¿Qué hiciste? No me gustó en absoluto. Luego me intentaron mandarme por ahí a, no sé dónde, a Canadá, por ahí, que ya decía yo, bueno, esto ya es el despítote, ya no fui. Pero, y entonces, entonces me aconsejaron dedicarme al mundo empresarial. ¡Bah, qué horror! Eso sí que fue un horror. Pero bueno, algo tenía que hacer y entonces conseguí una beca de gobierno vasco, de la Viceconsejería de Trabajo y Seguridad Social entonces, donde había gente muy afín a la cultura y todo eso y tal, y me dieron una beca para hacer un proyecto empresarial. Entonces, pues bueno, vamos aquí a esas campañas tan absurdas que ha habido, porque realmente han sido absurdas, a pesar de que igual alguna ha triunfado. Esas campañas de que, como hay mucho paro, estamos empujando a la gente a que se autoemplee o se autogobierne, total, que se haga autónomo, que se gaste el dinero de sus padres y al cabo de 3 años que se vaya al carajo, ¿no? O sea... ¿Y cuál fue el objeto de tu empresa? El objeto de mi empresa ¿Qué pusiste en marcha? El objeto de mi empresa fue el producto gratuito. Es algo que en Europa es muy popular. Te digo que tanto en Francia como en Bélgica, como tal, o sea, el tener medios de comunicación gratuitos funciona muy bien y son muy populares. Y yo ahí pues había tenido alguna relación con alguno de ellos. Y pues claro, ahí también pues los medios de comunicación venían a visitarte cada 2 por 3 a las excavaciones, a ver qué estás haciendo, a ver qué tal. Bueno. Entonces, fue eso lo que aquí no había medios de comunicación gratuitos y comenzamos por ahí. O sea, ahí fue el primer medio de comunicación gratuito de Vizcaya. No obstante, es como todo, o sea, en este país ya sabes que haces algo nuevo y al cabo de nada pues tienes un montón de gente que piensa que te estás forrando y que ellos van a hacer lo mismo, ¿no? Salgai era un periódico, Ricardo, si mal no recuerdo, de anuncios, ¿no? De venta. Lo que sería hoy en día Wallapop, pero en periódico, ¿no? Desde el principio que nos empeñamos en que tuviese noticias. Debido a que
pues a que nos parecía que esta sociedad no tolera muy bien la publicidad, ¿vale? Digo aquí, en nuestra zona. No toleramos muy bien la publicidad. No es como en Francia, por ahí, que la publicidad es algo que, como si lo hubiesen inventado ellos, o sea. Entonces, desde un principio, a esa publicidad tenía unas noticias encubiertas, que eran noticias evidentemente de la comarca, ¿vale? Y colaboraciones y mil historias. Bueno, funcionó bastante bien, comenzamos en Santurchi, me acuerdo de la Portalada, estuvimos ahí en y medio, luego subimos a unas lojitas que tengo yo allá, bueno, yo no tengo nada de madre. ¿De qué años hablamos? ¿Qué años eran esos? Pues del año 90, 91, el 92. Entonces empezamos ahí en eso y bueno, fueron unos años pues bastante majos. Evidentemente teníamos un grupo de comerciales y un grupo de tal que se ocupaba de la publicidad y tal, y durante, yo qué sé, 4 o 5 años fue la cosa bastante bien, con un montón de gente aquí en esto aquí trabajando. Pero volvemos otra vez a lo mismo. ¿Sale competencia? Representábamos una molestia pues para los medios de comunicación, digamos, diarios. Entonces, rápidamente el Correo saca algo que se llamó Barrios o no sé qué, que lo repartía por tal, luego saca Aldella, luego sacó también pues un gratuito El Mundo, luego sacó, era un bombardeo aquello de que ibas a tu, digamos, a tu campo de trabajo donde tenías tus anunciantes y tenías tal, y aquella gente sufría un acoso por cantidad de otros medios que aparecían y desaparecían, y que, o sea, ahora por ejemplo no hay ninguno. Ahora en este momento no hay ninguno. Vamos, que luego tuvisteis un montón de competencia. Se os ocurrió la idea, que empezaron un montón de imitadores. Entonces, pues hay en eso ya a partir de. Y no había mercado para tantos, Ricardo. No solo mercado, sino las molestias que ya se presentaban en el mercado, ¿no? O sea, ya te cuenta de las ofertas, cada uno vendía más barato, cada uno. Luego las distribuciones, hacían las distribuciones que querían. Nosotros habíamos intentado ser pues muy serios en cuanto a las distribuciones. En fin, llega el momento en que ya, pues en el año 2000 o por ahí, habían pasado 8 años o una cosa así, comenzamos, digamos, a inclinarnos hacia, sobre que estábamos haciendo periódicos, sobre que estábamos todo el día maquetando, estábamos todo el día tal, nos fuimos hacia el tema del libro. El libro, el servicio a los ayuntamientos y demás para hacer boletines, revistas, mil historias y tal. Y así aguantamos pues otros 4 o 5 años o igual más, o sea. Y en ese momento ya empezamos con el tema de la historia local. Que hoy en día eso es referente. Cuando pensamos en la historia de las encartaciones. Pero el primer trabajo fue, digamos, un autoengaño. Vamos a ver, en mi familia había desaparecido en la guerra un tío abuelo, el marido de una tía abuela, y me puse pues, a buscar el tema. Empiezas a investigar sobre ello. A investigar sobre la vida de este hombre porque había sido muy buen fotógrafo. Era un hombre que vino de Madrid como fotógrafo y conoció a mi tía abuela en San Sebastián. En fin, al final recalaron en Musquis, de donde era la familia de ella, y este hombre pues había desaparecido. El 18 de julio del 36 desapareció. Y bueno, había pistas de que había sobrepasado la guerra, había tal, total, que nos lanzamos ahí en eso a hacer una investigación. Y cuando digo nos lanzamos Marta Zaldívar y yo, nos lanzamos pues porque nos gustaba el tema, pues porque. Y en efecto, entonces no había internet, entonces no había un montón de cosas y fue, bueno, complicado, fue bastante complejo el pedir información a las cárceles, aquí, allá, al otro lado y tal, buscando. Pero ahí es como empiezas a meterte en el tema de investigar algo, exactamente, un hecho histórico, exactamente, y te pica el gusanillo, entiendo. Sí, bueno, sí, tampoco es que el investigar fuese una cosa nueva, porque en prehistoria estás siempre investigando. Sí, pero es otro tipo de prehistoria, totalmente diferente. No estudias sobre nada escrito, porque precisamente la prehistoria es antes de que aparecieran los libros. Es algo que. Y entonces, ahí en eso fue donde se publicó el libro. ¿Visteis con él? No, él había muerto en un psiquiátrico. ¿Sí? Quiero decirte que ahí en eso pues, encontramos cantidad de cosas. Pero lo que sí hicimos fue
que su obra estaba totalmente dispersa por Muskis, Sopuerta, Zaya y tal, no sé qué. Y claro, fuimos casa por casa recogiendo las fotografías, escaneándolas, y todo eso hoy día representa uno de los trabajos que con más orgullo que tenemos en esta casa. Son 400 y pico fotografías de Guerrero, pero son unas fotografías de una calidad de la puñeta. Y sobre todo mucha fotografía minera, o sea, mucha fotografía de mineros, trabajando, de mineros, tal, no sé qué. ¿Antes del 36? Sí. Qué bueno. Sí. Sí. Y entonces, fantástico documento. Bueno, hicimos el libro con la ayuda del Ayuntamiento de Mosques y fue un éxito aquello, o sea, fue un éxito, sobre todo Mosques y por ahí, porque todavía, claro, te estoy hablando de hace más de 20 años, todavía había gente, descendientes de los fotografiados, ¿no? O sea, sí, claro. Entonces había gente ahí en eso. Bueno. Y a partir de ahí se fue el primer trabajo que hace el Centro Trueba. Exactamente. Y a partir de ahí, ¿cuántos libros en todos estos años habéis podido...? Un ciento y la ¿Cuántas madre. Publicaciones? Un ciento y la madre. Todas hemos procurado, claro, porque, bueno, luego en ese momento es cuando decidimos montar el Centro Trueba, ¿vale? Entonces hubo una serie de reuniones con agentes culturales de la comarca intentamos decir, bueno, pues vamos a derivar todos los archivos de Salgai, que ya eran muchos, y los vamos a intentar derivar hacia digamos, pues un proyecto diferente, como era el Centro Trueba, Encartaciones, ¿vale? Tratando de crear un centro de documentación, que es lo que no hay en la comarca. Teníamos mucha relación con centros de documentación, pues como el de Lazcano, o Sancho Sabio, o en fin, o no sé, la Bairu, con el que tenemos muchísima relación. Entonces nos aconsejaron además ellos, ¿qué vais a dar los copies a nosotros? Montar vosotros vuestro centro de documentación y tal. Y la verdad es que sí, pues si no, pues hubiese sido un fracaso, ¿no? ¿Por qué Trueba? ¿Por qué el nombre de Trueba? Bueno, estamos recuperando, estábamos y estamos recuperando, digamos que personajes y pasajes históricos de las Encartaciones, que estaban totalmente olvidados, ¿vale? Sí. Y entonces uno de los personajes que más importancia tuvo en las Encartaciones en el siglo XIX pues fue Antonio de Trueba, ¿no? Todo el mundo desconoce, a pesar de que hemos hecho dos campañas de sensibilización en cuanto a Trueba, todo el mundo desconoce y no se da cuenta de que Trueba fue el mejor escritor, uno de los mejores escritores del Estado español del siglo XIX, ¿no? O sea, incluyendo esto, claro. ¿De qué pueblo era? De Montellano, Ah, en Galdames. en Galdames, ¿no? En Galdames. Es un barrio muy conocido hoy en día, mira, sí. Sí. Para ser un barrio pequeñito, sí. Entonces, que está justo lindando con Muskis, prácticamente, ¿no? Sí, ahí cerca. Entonces ahí en eso comenzamos a digamos, a amontonar, por decirlo de una forma, amontonar libros, trabajos, Bueno, fotografías. amontonar, Ricardo, todo esto lleva detrás un arduo trabajo de investigación. Sí, pero bueno, quiero decirte que era un poco amontonar, porque ¿por qué te digo amontonar? Pues porque teníamos cantidad de gente que nos donaba cosas. Ah, vale. No, te estaba hablando de los que vosotros habéis publicado con un trabajo nosotros de hemos investigación. publicado, nosotros pues hemos publicado cantidad de cosas, pero que te quiero decir que ese proyecto de tener un centro de documentación, ir digitalizando, ir ordenando, ir limpiando muchas veces, o ir tal, no sé qué, nos parecía que era insuficiente. Quiero decirte que era un trabajo que estabas haciendo con todo el gusto del mundo y muy motivado y tal, pero que no trascendía, que no llegaba a ningún sitio. Y si lo que queríamos estábamos haciendo ese trabajo para intentar recuperar la historia de la comarca, tendríamos que hacer otro tipo de cosas, ¿no? O sea, otro tipo de... Y entonces surgieron las campañas de divulgación. Y ahí en eso es cuando pusimos en marcha las primeras campañas. Una de las primeras campañas fue la de Luis de Castresana, hace como 15 años, por ahí y tal. Y a partir de ahí en eso pues hemos tenido campañas de divulgación. Campañas de divulgación
en temas concretos que pensábamos que era horrible que no se supiesen, ¿no? O sea, tú alguna vez me has echado en cara de que yo criticaba mucho al Museo Minero, pero, por ejemplo, ¿no? O sea, Museo Minero, una gran labor ahí y tal, pues para Museo Minero la minería era el siglo XX, ¿no? O sea, era el siglo XX. Y nosotros, claro, nosotros éramos conscientes de que la minería en este país, pues históricamente al menos, comienza en el siglo XV, XIV, XV, por ahí. Históricamente digo, que habrá estado ahí en ese juego desde siempre. Entonces, nos parecía que había que reivindicar esa actividad económica tan lucrativa que existía en este país, que tenía esta comarca, que tenía unas condiciones muy concretas, ¿no? Era una comarca que tenía un fuero, pero era una comarca pobre, era una comarca que había decidido tener su extensión comarcal en lo común. Algo que no habían decidido el resto de comarcas. Era todo propiedades privadas. Aquí era en lo común. ¿Por qué? Aquí había terrenos comunales. Sí, pero al 100%, Sí. Salvo las villas, todavía hoy día el 87% es comunal. Hay ¿vale? una cosa que hay que dejar muy claro, porque esto, antes de que sigas hablando, porque esto no se entiende bien, y quiero que lo expliques tú, además eres la persona indicada para recordarlo y explicarlo, aunque en Tele7 lo hemos contado muchas veces, pero me pareces la persona indicada. Cuando hablamos de encartaciones, hablamos de lo que hoy, que es un concepto moderno y digamos que inventado, serían margen izquierda y encarterri. Porque hay gente que pensamos, o sea, todo el Valle de Somorrostro, por así decirlo. Mira, bueno, la muerte de Franco no nos trajo la inteligencia, o sea, y mucho menos la cultura. Aquí en esto había ya una pérdida de información, ¿vale? Con el franquismo, porque el franquismo crea en los años 60, el momento más desarrollista, crea los polos industriales, ¿no? Un polo en Valencia, un polo en Barcelona y un polo en Bilbao, ¿no? Y para que Bilbao tenga digamos, sustancia, que es un puto bocho que todo se lo come, para que tenga sustancia, lo que hace el franquismo es dividir encartaciones, y la zona más desarrollada, la margen izquierda, y parte de la zona minera, porque entonces no estaba entera, parte de esto lo mete en una comarca que se llamaba y se llama la comarca no oficial del Gran Bilbao. Lo de no oficial significa mucho, pero búscalo y es así. O sea, ellos se denominan así, además, la comarca no oficial del Gran Bilbao. Esto, bueno, pues para encartaciones, lógicamente, digamos que es una muestra de empobrecimiento más. Te han quitado 300.000 habitantes, ¿vale? Entonces llega la muerte del dictador y bueno, a ojos de mucha gente, incluso los míos, pensábamos que de la noche a la mañana todo se iba a acabar, todo se iba. Pero todavía hoy día hay muchísimos flecos franquistas, muchísimos hay. Vale. Resulta que se sigue manteniendo en el 78, se sigue manteniendo la comarca no oficial del Gran Bilbao. Nadie dice nada. Derio, por ejemplo, se sale de esa comarca y se sale en otros municipios, pero aquí en esto, obviamente, por número de habitantes, más que por riqueza, pero por número de habitantes, sigue siendo la comarca no oficial del Gran Bilbao. Vale. Eso... A ver, eso es así de forma tácita, pero no es así de forma real. Tú cada 4 años... Cuando votamos para votas Juntas Generales de Avellaneda, ¿vale? Aunque los junteros no saben ni lo que votan. O sea, nosotros hemos hecho entrevistas a los junteros. Pero algunos ya nos hemos dado cuenta que cuando vamos a la papeleta pone arriba encartaciones. Vale, pues ahora y después de dar mucho la brasa, ¿no? Entonces... por una parte, ocurre que cuando comenzamos a reivindicar encartaciones, también tenemos que poner sus signos distintivos y su geografía y su
lo tenemos que poner bien, o en todo caso al día, ¿no? O sea, nos ha sido muy difícil, ¿vale? Al final hemos llegado a muy difícil por la presión vasquista, y entiéndeme bien que yo no me niego al vasquismo, pero por la presión vasquista. Llegan aquí en esto cambiando la toponimia, cambiando todo, o sea, nuestro... ¿Te refieres a Ezkerraldea, Meatzaldea? Sí, todos esos han sido topónimos nuevos, y para la zona aquella, pues han inventado un topónimo que fue Enkarterri y tal. Pero muerto Franco, el PNV reivindica toda la comarca, digo el PNV, y comienza a hacer días de encartaciones. Hace dos. Uno en Balmaseda, en el 77, ¿vale? Que fue, y otro en Trápaga, en el 78 y tal. En el 79 se vota el estatuto, y entonces se acabaron los días de encartaciones. El PNV opta por mantener la posición franquista de la comarca no oficial de Bilbao y por, en su laboratorio, sacar un nuevo término, una nueva toponimia, que es Enkarterri, ¿no? O sea, y así ha seguido funcionando, con ningún tipo de respaldo a los que protestábamos, ningún tipo de respaldo, ni partido. Pero lo que tú consideras es que históricamente se ha maltratado la comarca. Pero desde el principio, nosotros pusimos en marcha, por ejemplo, la campaña de divulgación, el Poveña 1890, donde estuvimos unos cuantos años plasmando allí la benaquería, o sea, eso que te he hablado antes, de esos siglos de una actividad lucrativa, que tenías tú el poder de ir a tus montes que eran tuyos y abrir un coto minero y luego llevarlo a los puertos y por cabotaje iba a todas las ferrerías y tal. Eso fue el Poveña 1890, y seguido, pues nuestro pasaje histórico a sacar, pues digamos, a sacar del olvido y ponerlo en funcionamiento, ha sido la batalla de Somorrostro. Claro, porque la batalla de Somorrostro lo cambia todo. En el 74 se da la batalla de Somorrostro, aquí en San Pedro, y la Tercera Guerra Carlista acaba en el 76, ¿vale? En el 76, Alfonso XII sanciona las leyes liberales, y lee el manifiesto de Somorrostro. Vale. El manifiesto de Somorrostro, pues tú piensa un poco, no se llamó Somorrostro porque le dio un poco la gana a Alfonso XII, pues se podía haber llamado de Lácar o de Toulouse o de, no sé, o de Villalobitos, o sea, no, fue de Somorrostro porque lo que les interesaba estaba aquí, ¿no? O sea, entonces, en ese momento se pierde el fuero, pero tampoco es verdad que tú pierdas el fuero, sino que te quitan del fuero lo que les interesa a ellos, ¿no? ¿Vale? O sea, a ellos les interesa que no haya ningún tipo de proteccionismo, que ellos puedan entrar aquí en esto y llevarse el mineral, ¿vale? Siempre es de forma con una denuncia minera, donde te conceden la explotación del suelo, aunque no eres propietario del tema, mediante pago y tal, tema liberal, o sea, pues lo que hicieron los belgas en el Congo, o sea, tema liberal, voy, arraso con todo, y luego ahí te quedas, o sea, vale. Pero ocurre que eso pasa y en 14 años el liberalismo se lleva la avena, La avena, ese mineral tan rico, tan abundante, tan no sé qué y tal, se lo lleva. Se llevan absolutamente con toda la avena. Se la llevan para Alemania, para Bélgica, para Francia, para la British, toda la avena y tal. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que cuando en el 76 se acaba la guerra y cercenan los fueros, y el rey lee pues, el manifiesto de Somorrostro y, en fin, el liberalismo triunfa y el tradicionalismo. En ese momento suspenden las Juntas Generales. Eso es lo que la mayoría de la gente no sabía y muchos no saben. Las suspenden. Ya no hay Juntas Generales.
aquellas juntas donde había síndicos de los valles de encartaciones, aquellas juntas a las que los valles y la República de Encartaciones se habían unido en principio libremente y tal, dejan de existir. Y hasta 1979, 100 años más tarde, no vuelve a haber juntas. Y entonces es en 1979 cuando han estado negociando durante unos cuantos años para que vuelva a haber juntas, aprobamos las juntas, pero las juntas están vacías, no tienen poder. Y el poder, lógicamente, se lo da el estatuto. Es el estatuto el que le marca a las juntas sus Con todo cometidos. esto me quieres decir, Ricardo, que durante 100 años los Con vecinos todo esto- de Encartaciones, no pudieron elegir su destino. Ninguno. Pero no solamente eso, sino que tú has apoyado el estatuto, lo has votado y tal, pero el estatuto marca una coletilla muy inteligente que han colocado ahí en eso, y es la coletilla por el cual a las juntas generales la dan potestad para hacer comarcas supramunicipales. Con eso, digamos, que alaban y con eso, digamos, que testifican, que apoya, llámalo como quieras, que aquella coletilla franquista del pueblo de tal, que permitía hacer esta comarca no oficial de Bilbao, con esa coletilla en nuestro estatuto, siguen permitiendo lo mismo. Hay un continuismo. Avalan la desaparición de una comarca histórica como fue Encartaciones, ¿no? La mitad, lo que les interesa, pero te quiero decir que es esa coletilla. Cuando nosotros hicimos entrevista a todos los junteros, te hablo de hace 10 años por ahí, a los junteros ni les sonaba, junteros de Encartaciones, a los 13 junteros, ni les sonaba la comarca. Claro, obviamente les sonaba su partido, y estaban ahí en eso como junteros, pero representando a su partido, no representando a Encartaciones. Solamente, de los 13, solamente 2 personas, y vamos, no me molesta en absoluto decirlo, Chusa Padrones, Sí, de Euskal Herria Bildu, Baracaldesa. exactamente, y Celia Gómez, del PNV de Zalla, solamente esas 2 personas sabían un poco de qué iba la historia. Y esas 2 personas son las primeras que te dicen, no, si es por esta coletilla en el estatuto, por lo cual tienen autoridad para seguir manteniendo la división territorial de Encartaciones. La batalla de Somorrostro sirve, aparte de para recordar el hecho sangriento que fue la pérdida de miles de vidas jóvenes, sirve también para recordar de que de esos polvos vinieron estos lodos, ¿no? Exactamente. Y con el agravante de que ya sabemos con mucha seguridad de que ahí están enterrados de 7.000 a 8.000 muertos. O sea, eso ya lo sabemos ya. O sea, te quiero decir que uno de los batallones más tontos, liberal, que se presentó donde Serrano y le dijo, nosotros atravesaremos los atrincheramientos carlistas por San Pedro. Fue el Tercio Sur. Y en efecto, ahí fueron todos los voluntarios y ahí dejaron el pellejo porque fueron incapaces de atravesarlo. El Tercio Sur es un regimiento de ¿Liberal? Liberal. Bueno, del Ejército Regular Español. Exactamente, que tiene su sede en Cádiz. Que por esa acción que no consiguieron nada, pero fue una acción heroica, una acción, no sé qué heroicidad es, pues el dejar el pellejo ahí en eso, pero les dieron el mayor premio que tiene, pues digamos, el gobierno para casos heroicos. Que es alguna cruz o algo de eso, ¿será? Sí, no sé, la verdad es que ni sé, yo creo que la bandera tienen ahí en eso, ahí puesta algo tal. Pero esta gente nos enteramos de que todos los años celebran la batalla de Somorrostro. Ellos como una proeza. Hombre, ganaron. Ganaron no sé qué, pero como una proeza y tal, ¿no? Y coño, pues nos daba un poco de, digamos, de grima
el contactar con ellos y a ver dónde nos metíamos. Ellos la celebran, habéis tenido contactos con ellos, pero ellos la celebran porque ganaron, pero vosotros, ¿por qué la conmemoráis todos los años? No porque ganaron, o sea, o sea, ellos no consiguen atravesar pues, esto de los atrincheramientos carlistas, ellos la celebran pues porque fue un acto heroico, o sea, no consiguen atravesar. Bueno, es verdad, es después cuando entran por otro sitio. Por ¿no? las muñecas, o sea, no consiguen entrar en eso y tal. Entonces, ellos todos los años celebran ese acto heroico y tal. Y el año pasado, cuando se hizo el 150 aniversario, entre comillas, ellos hicieron una exposición allí y hubo una persona que había investigado en los archivos para intentar clarificar pues, qué es lo que había en los archivos del Tercio Sur, un historiador militar, ¿vale? Entonces, en ese momento recibimos un correo electrónico donde nos invitaban a la exposición y a la conferencia y demás y tal. Y uno de los pelados que tenemos, pues le dijimos, venga, chaval, tira para abajo. Y se fue con los objetivos de saber quiénes eran, de saber qué es lo que tenían y bueno, no sé, mirar un poco la posibilidad pues, de que viniesen aquí y tal, ¿no? Entonces, joder, volvió y dijimos, joder, pues oye, vamos a tirarnos al pozo gerente, como decimos aquí, a ver qué es lo que... Y en efecto, invitamos pues, al historiador militar y tal, y joder, fue un auténtico acierto porque vino con su mujer, pero un encanto de tío, o sea, un tío, tal, Jesús, que se llama Bañuelos Gainza, el segundo, un encanto de hombre y había hecho una investigación. Entonces, en la investigación, él estaba también deseoso por conocer pues, todo el escenario de la batalla, le tuvimos aquí 2 o 3 días, muy bien, y nos dio aquí en esto una conferencia. Entonces, él había tenido la posibilidad de estar, digamos, investigando en todos los archivos del Tercio Sur y tenía informaciones que aquí en esto se carecían. Se carecían, o en todo caso hay una publicación del siglo XIX, que es la Enciclopedia Jopirala, que tiene también mucho detalle y tal, está escrita pues, en esos momentos y pensábamos que quizá fuese un poco inclinándose un poco pues, hacia el tema liberal, pero no, o sea, la verdad es que ha contrastado todo muy bien y tal. Entonces, este hombre viene aquí en esto, nos hace un artículo que le tenemos todavía sin publicar, un artículo precioso de toda la batalla, o sea, la batalla de San Pedro de Abanto, que dicen ellos y tal, y ahí es donde nos da esas cifras de muertos en esa batalla, de entre 6.000 y 8.000 personas, que son los que están enterrados. Hay una cosa que he aprendido de ti cuando nos hablas a los medios de comunicación de la batalla de Somorrostro, y es que hay un sector de la población vasca que quizá teníamos muy idealizado el carlismo. Lo entendíamos como que era la defensa de nuestras tradiciones, de lo vasco, ¿no? Y contigo aprendí que, bueno, que en realidad los carlistas iban reclutando a la fuerza a muchos chavalitos de los caseríos, que no sabían ni a dónde iban, pero eran críos de 14, 15 años que perdían la vida. Sí, es una guerra puramente económica, que como siempre, como todas las guerras, se sirven de la juventud, se sirven de unos ideales, se sirven de que evidentemente hacen una campaña de medios de comunicación, digamos, en el sentido de que lo ponen todo bonito y cada uno intenta llevarse para su bando pues digamos, los motivos de por qué van a esa guerra y tal. En realidad es un tema puramente económico. Y bueno, entonces era el liberalismo y nosotros somos hijos del liberalismo. Y es verdad que el liberalismo no ha concedido muchas prebendas o no ha dado el brazo a torcer en muchas ocasiones, salvo cuando la izquierda y cuando el sindicalismo se lo ha quitado. O sea, de ahí viene lo de Poveña 1890. 1890 fue la primera gran huelga. O sea, Vale. Entonces, gran huelga a nivel general fue. Entonces, ahí en eso es cuando esta gente
esta gente que no cede nada, que no concede nada, pero durante estos 100 y pico años, la izquierda, como digo, el sindicalismo y demás, se lo ha ido arrebatando. Por eso gozamos de un Estado de Derecho y gozamos de un montón de cosas. Si no, evidentemente... Ricardo, entonces tienes que estar ahora absolutamente asustado con esta ola neoliberal. Claro, es que ahí está, que nos invade. Ahora es cuando empiezas a entender, por ejemplo, el sujeto carlista, ¿no? Txapela gorria ta borlia berdia, saldiganian dator Don Carlos geuria. Eta tiro, eta tiro, eta tiro baltzari, eta tiro belarri motzari. El sujeto carlista de defensa de tu territorio, defensa de una actividad industrial sostenible. O sea, tú imagínate que aquí en esto ahora podríamos seguir explotando mineral, ¿vale? El liberalismo se lo llevó en el 76, dar el pistoletazo, y en el 90 ya no había mineral. Pero seguimos igual porque el neoliberalismo cuestiona el cambio climático. Pero le dan igual los recursos naturales, va por ellos, ¿no? A arrasar. Pues claro. Estamos 100 y pico años pero después. Somos nosotros liberales, igual. Nosotros permitimos que se hagan las cosas, todos esos destrozos, permitimos que se estropee, digamos, todo, acabar con todo para defender nuestro estatus, tener 7 coches o tener en la mesa la comida de no sé qué, o tener nuestras vacaciones, o tener tal. Ese modelo de vida que somos incapaces de criticar, viene de ahí, viene del destrozo que se hace, si no, ¿de dónde va a salir? O sea, ¿por qué ese empeño en representar todos los años la batalla de Somorrostro? A ver, o sea, la batalla de Somorrostro, primero intentar divulgarla. O sea, intentar que la gente, porque date cuenta que nosotros hace 15 años hicimos una encuesta a 100 personas entre las carreras de Muskis, Avanto y tal. Bueno, no sé si había 7 que... Había como 14 o 15 que recordaban algo. ¿Entre cuántas personas hiciste la encuesta? 100 personas. 100 personas. Recordaban algo. Pero bueno, había 4 que sabían algo más de la batalla. El resto era incluso la negación, o sea, era la ignorancia más supina, o sea, era terrible. ¿Por qué es importante hoy en día, Ricardo, todos los años representar la batalla de Somorrostro, defender también como defendéis que se conserve en la memoria la importancia de la zona de San Pedro? ¿Por qué es importante para toda la gente de Encartaciones? Y zona minera. Sí, y Escarraldea. ¿Por qué es importante? Bueno, si no tuviésemos unos objetivos claros, no tendríamos importancia. O sea, te digo que no le daríamos más importancia. La batalla de Somorrostro, resulta que hay unos enfrentamientos donde hay una serie de muertos que están sin resolver. O sea, que están ahí en esos... En esas campas habrá todavía restos humanos. 6.000 personas. Ahí tiene que haber aproximadamente 6.000 personas. Como arqueólogo pensaba que esa gente enterrada entonces, 150 años antes, en una tierra tan ácida como la nuestra, que es otra de las tonterías que suele decir, que aquí vivimos en la tierra más ácida que hay, hubiese descompuesto los huesos, ¿vale? Sobre todo pensando en que era muy valioso el uniforme, y entonces los enterramos desnudos, ¿vale? Ocurre que nos llevamos una sorpresa mayúscula cuando viene Aranzadi y descubre una tumba en Pucheta. En Pucheta. Vale. Ahí en eso, coño, hay 10 personas, ¿para qué son? Bueno, descubrirla la descubrieron los vecinos, que se lo encontraron en el patio de su casa. Sí, la descubrió Ojeda, un chaval de Cotarro, dicho sea de paso. La descubrió Ojeda. Entonces, ahí en eso están enterrados con uniformes, por eso hemos podido, a cuenta los botones y demás, pues hemos podido identificar a qué batallón pertenecían y a un montón de cosas. Y luego, pues, la
la osamenta está en bastante buen estado de Entonces, conservación. ese empeño por recordar la batalla de Somorrostro es también un tema de verdad, justicia y reparación. Vale. O sea, sí, mucha batalla, joder, Somorrostro, pero ¿qué pasó con la gente que vivía aquí? ¿Dónde estaban cuando se daba la batalla, joder, Somorrostro aquí en Abanto? ¿Dónde estaban las 15.000 personas que estaban metidas aquí entre la Varga y todo esto y tal? ¿Quién les daba de comer? ¿Qué coño? O sea, hay un sitio en Bilbao, los grandes demócratas, que no eran más que comerciantes, que estaban mandando toda la mierda para acá, porque tenían un mercado de 15.000, 20.000, incluso llegaron a 30.000 personas, a los que había que alimentar. Y todo venía, joder, de Bilbao. O sea, durante todos esos meses, ese año y pico, ¿qué pasó aquí? ¿Se comieron unos a otros? ¿O qué coño pasó? Porque esos no participaron en la guerra. O sea, entonces hay cantidad de zonas oscuras, llámalas como quieras, pero... Que sacar a la luz. Cantidad de cosas que no, y que esas cosas son la zona minera. Es la historia, joder, de la zona minera. A mí no me vengas contando milongas de que aquí se sacaron tantos toneladas, joder, mineral, millones, las llevaban a Galindo, las hacían no sé qué y tal. ¿Y qué? Vamos a ver, ¿y qué? ¿Dónde estaba aquí en esto la gente? ¿Qué pasa? ¿Dónde estaba la iglesia? ¿Cómo puede ser que luego la mayoría de propiedades que hay en este pueblo, cuando tiran Gallarta, perteneciesen a la iglesia? La iglesia, la que había escrito aquel famoso libro de El liberalismo es un pecado. Rápidamente José hizo liberal para explotar la zona. ¿Dónde estaba? Y sobre todo, ¿dónde estaban esos que adoramos tanto? A Chavarri, a Rivas, a Chagarreta, al otro. Todos esos prohombres mineros, vivían con la margen derecha, totalmente de espaldas hacia la margen izquierda. ¿Entiendes? O sea, hay mil cosas. Hay mil cosas que contar de la historia de margen izquierda, de zona minera, de encartaciones que no se han contado aún. Que no se han contado y que todas parten, joder, esa batalla de Somorrostro. Entonces, por eso no montamos una batalla, joder, de Somorrostro a golpe de talonario. Y hay que decir que nuestro mayor apoyo ha sido el Ayuntamiento de Muskiz, porque tiene una sensibilidad con la cultura que no tiene ningún otro ayuntamiento por aquí, ninguno, quizá Portugalete, pero si no el resto, ninguno. O sea, gracias por lo de Portugalete. De nada. Como villa que somos. Y Muskiz ha tenido, desde el principio, nos ha dejado la posibilidad de hacer lo que pensábamos buenamente hacer, porque no ha desconfiado, joder, de nosotros en ningún momento, o sea, ni por arriba ni por abajo, o sea, entonces ahí hemos trabajado estupendamente. Y con Baracaldo también habéis trabajado alguna vez, ¿no? Sí, pero aquello ya nos pillaba un poco lejos, ya centrados aquí en esto y con Trápaga bastante. Entonces, con esta gente, joder, nos ofrece unas posibilidades de la puñeta para seguir desarrollando la batalla de Somorrostro. Que la batalla de Somorrostro puede llegar a ser una fiesta temática, como las que hay por Europa, por todas partes. Que la batalla de Estados Unidos, ¿esta dónde es esa? Por ejemplo, sí. La batalla de Somorrostro puede tener un centro de interpretación. Oye, que no un museo, que ya sabemos la diferencia entre unos y otros. Y los que hemos andado ahí metidos en ese mundillo, sabemos perfectamente qué es un museo y qué es un centro de interpretación. A un tarugo de estos que hay aquí abajo, que es pesado como un elefante, nadie lo quiere hoy día. Queremos un centro de interpretación donde la gente llegue y salga, entre por una puerta y salga por la otra. Y viva la experiencia. Con 4 conceptos claros, ¿entiendes? Y que no se les olvide, y que menos a los niños y demás y tal. Queremos un centro de interpretación. Hay muchas posibilidades que te da la batalla de Somorrostro, pero que te decía que, aparte de eso, desde un principio hemos optado por, digamos, una reivindicación asociativa. O sea, no hemos funcionado nunca a golpe de talonario. Nuestra gente siempre es voluntaria. Este que tú acabas de ver por aquí, se hizo aproximadamente 150 fusiles en una mañana. Tenemos un grupo que es la Brigada del Paño, que se ha hecho todos los uniformes, en fin, siempre a nivel asociativo, o sea, intentando tener el mínimo dinero a nivel de talón. Hace falta dinero, evidentemente, pero lo gastamos quizá más en publicidad y más en otra serie de cosas que, por supuesto, aquí nadie cobra y, por supuesto, aquí nadie nada. Tenemos un grupo
de caballos, por ejemplo, Sí. y tal, que acuden todos los años, del orden de 14, 15 caballos, o incluso han llegado a 18, de forma altruista, o sea, todo el mundo. Eso, Coro, es muy difícil de conseguir, ¿entiendes? Pero muy difícil. Esa implicación. Esa ¿Y es porque es gente de la implicación. zona? Tú eres de Cotarro, ¿no? Entonces, No es tú porque ser de sea Cotarro te llama la gente- historia de la no zona. es porque sea ¿Y a gente- ellos también? Sí, bueno, pero no es porque sea gente de la zona, y volvemos otra vez al principio. Considero que nos comemos el mundo, pero por otra parte considero que sigue habiendo gente capaz de luchar y de plantear batalla y de pringarse, digamos, altruistamente, ¿no? O sea, es lo uno y lo otro, ¿no? Y esa gente hay, es verdad que en este momento, dentro de esta asociación que tenemos y tal, pues hay como 60 y tantas personas, hay muchas más que luego van allí el día de la representación, pero bueno, esa gente ha ido cambiando, evidentemente, pues unos han cascado, otros han ido para qué, otros han ido para allá, otros tal y tal, pero así todo tienes ahí eso, pues una gente que... Cálzame las alpargatas, dame la boina, dame el fusil, que voy a matar más guiris, que voy a matar más guiris, que voy a matar más guiris, que Flores tiene mayo y abril, que voy a matar más guiris, que Flores tiene mayo y abril. Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy a la facción a defender la bandera de Don Carlos de Borbón. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat.